punto y llegó a nuestro estudio Francesco García. Don Francesco, buenos días. ¿Cómo están? Don Claudio Valdivia, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Don Claudio? Oigan, chiquillos, tengo que contarles algo. ¿Qué? Caso Jorge Valdivia, nuevo capítulo, pieza clave. Atención con lo siguiente. Miren, por favor, este titular. Caso Jorge Valdivia. Fiscalía revela, atención Claudio, Fiscalía revela que un examen toxicológico dio positivo en una de las víctimas, quien no habría consumido esto de forma voluntaria. Estamos hablando de un test toxicológico que se realiza en un comienzo. Cuando comienza esta historia, estamos hablando de la primera denunciante. Claro. Y este da positivo. Cuestión clave que ha explicado hoy por hoy la Fiscalía Oriente en su vocería. Dio cuenta de que están ampliando los peritajes para entender de qué se trata todo esto, qué niveles de profundidad puede haber tenido esta droga. Sí. Pero lo clave es que la denunciante dice, y con esto cierro, yo no tomé eso voluntariamente. Ahora, yo me imagino... ¿Qué es eso? Claro, específicamente, ¿qué es, Francesco? Se los digo para no equivocarme, Sí. porque aquí con los temas de droga hay que ser bien claro. Benzodiazepina. Benzodiazepina. Ya le vamos a preguntar a usted, Benzodiazepina. doctor, sobre lo que puede provocar eso y, por supuesto, también el riesgo de mezclarlo con alcohol. Exactamente. Ya, esto es lo que aparece en Radio ADN. Ojo, conversación con Ciudadano ADN. Sí. Pamela Valdés, jefa de asesoría jurídica del ente persecutor Oriente, entregó nuevos antecedentes de la investigación. Y aquí vamos a leer parte de esta publicación porque es bien relevante considerarlo. Dale, Rey. La investigación contra el exfutbolista Jorge Valdivia asume un nuevo antecedente tras conocerse los resultados de uno de los exámenes toxicológicos de las denunciantes. Según confirmó la jefa de asesoría jurídica de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés, en conversación con Ciudadano ADN, una de las víctimas presentó resultados positivos a la presencia de benzodiazepina, sustancia que no habría sido consumida voluntariamente. Doctor, ¿qué es la benzodiazepina para que no...? Bueno, las benzodiazepinas son un conjunto de fármacos que, por desgracia, algunos de ellos se han usado, sí, como droga de sumisión. ¿Cuál es el efecto de la benzodiazepina? Varios. Desde luego como ansiolítico, ya hay personas que lo usan para la ansiedad, pero también sedante. Al ser sedante, la persona disminuye como su voluntad. También hipnótico, induce el sueño. Chuta. Tiene la posibilidad de generar amnesia y la persona, después del efecto de la benzodiazepina, no recuerda claramente lo que ocurrió. También relajante muscular. Ahora, doctor, entiendo que este tipo de medicamentos, que son básicamente psicotrópicos, Sí. Se prescriben de forma de los médicos con receta retenida. O sea, no es llegar y voy a la farmacia y me digo, oiga, deme una benzodiazepina. Exactamente. Tiene que estar prescrito por un médico y con receta retenida. Así es, tiene toda la razón, Repe, porque además estos medicamentos han generado una crisis de salud pública por gente que se vuelve adicta. Ahora, ¿qué pasa si además una benzodiazepina se mezcla con alcohol? Ahí tiene un efecto sinérgico y es más sedante, más riesgo que la persona, ¿no es cierto?, pierda su voluntad y tenga más lagunas de memoria y por lo tanto potencia el efecto del Doctor, alcohol y de la benzodiazepina. Ahora, cuando usted dice que una persona pierde su voluntad, pero es una persona que igual podemos ver caminando, por ejemplo. Sí, así ¿Es porque sigue lo que otra persona le puede estar pidiendo? Lo que ocurre es que queda como en un estado de duerme-vela, que está despierto pero medio desorientado. Entonces, esto se ha utilizado ya por bastantes años. Hay múltiples drogas que se utilizan y no todas las benzodiazepinas tienen exactamente el mismo efecto, pero algunas tienen este efecto, no voy a decir cuál para no fomentar su ¿Sabe que nosotros, uso? yo creo que estamos con poca conciencia en nuestro país de que estamos viendo una crisis de salud pública? Esto es una opinión mía, muy personal. Porque hoy día en Marketplace de las redes sociales tú compras este tipo de medicamentos así nomás. Entonces, por eso vemos tantos casos de personas que muchas veces les pasan esta droga en el trago, qué sé yo. Eso está cada día más común porque está demasiado abierta la posibilidad de encontrar estos medicamentos a través de las redes sociales.
Claro. Es un problema Hay un sanitario. contrabando, no dices menor. tú. Un contrabando de estas drogas. Claro, po, absolutamente. Sigamos leyendo el artículo. Dice, ya llegó un examen toxicológico que resultó positivo respecto de una sustancia, benzodiazepina, que eso no lo había consumido la víctima de forma voluntaria. Eso les dijo la asesora. Esta sustancia es conocida por sus efectos sedantes y ansiolíticos, como nos decía el doctor Ugarte, lo que podría explicar el estado de vulnerabilidad reportado por la denunciante. Estamos ampliando los informes periciales para determinar los efectos de esta sustancia en combinación con el alcohol, considerando que las víctimas... Se me perdió. Que las víctimas eran de contextura menuda. Doctor, le quiero hacer una pregunta porque aquí hay dos denuncias. Y por supuesto también se quiere llegar quizá a un patrón de conducta en la persona que está denunciada por estos delitos. ¿Cuánto puede durar esta sustancia en el organismo? Porque sabemos que la primera denuncia hizo los exámenes toxicológicos prácticamente de inmediato. Una vez que se da cuenta. ese mismo día. Claro, pero la primera había ocurrido 2 días antes. Entonces, a lo mejor el lunes o martes o miércoles, cuando se van a hacer todos estos exámenes, ya es demasiado tarde. Por eso le pregunto cuánto dura. Va a depender porque hay algunos medicamentos que son de vida media, o sea, que alcanza su nivel medio de concentración más largo y otros que son más cortitos. Entonces, aquellos que son más largos, perfectamente 2 días después uno todavía encuentra en la sangre. Pero hay otros que a los 2 días ya es posible que no se encuentre al hacer un examen. Por eso es tan importante que en cuanto la persona tiene sospecha de una intoxicación por un fármaco de sumisión administrado, consulte de inmediato. Ojo, que también este medicamento es de uso habitual. Mucha gente lo usa y la presencia en la sangre de una persona no indica cómo lo ingirió. Sabemos que está desde el punto de vista médico. El tema es que según la investigación y lo que se está relatando es que ella no lo consumía habitualmente. Mira, sigue tu rápido. La presencia de benzodiazepina refuerza la tesis del Ministerio Público respecto de la incapacidad de las víctimas para oponerse. Un elemento central en las acusaciones de violación y abuso sexual agravado contra Valdivia. Ambas víctimas señalan haber perdido totalmente la capacidad de resistir o responder. Es evidente que esto excede los efectos comunes del alcohol, añadió. Él contacta a las víctimas. A ver, subamos un poquito porque esto es bien interesante. Dice, la defensa del exfutbolista ha insistido en que las relaciones fueron consensuadas, pero los hallazgos toxicológicos y los testimonios presentados en el caso han puesto en duda esta versión. Además, la Fiscalía destacó las similitudes en el modus operandi de los hechos denunciados. Contacto inicial a través de redes sociales, consumo de alcohol y posteriores mensajes de WhatsApp que evidencian la falta de consentimiento. Él, abro comillas, él contacta a las víctimas a través de una red social, Instagram, a las 2. No existe una relación previa, no tienen amigos en común. Las víctimas no se conocen, son absolutamente desconocidas. En ambas víctimas existe ingesta de alcohol y ambas dan cuenta de la posibilidad de haber sido drogadas. Don Claudio, este elemento puede resultar ser clave, digamos, en el futuro penal de Jorge Valdivia. Efectivamente, a ver, lo que estamos viendo es primero una cuestión de carácter formal. Estamos viendo un cambio de estrategia de la Fiscalía. ¿En qué sentido? Al principio de las investigaciones, tanto de Monsalve como de Valdivia, escuchamos un solo discurso. Las investigaciones son reservadas y por lo tanto ningún antecedente se puede entregar. Sí. Eso lo dijeron. Ah, ya, pero aquí se lo pasaron por el aro esa cuestión. Eso lo dijeron. ¿Hasta cuándo lo mantuvieron? Hasta cuando se dieron cuenta que había, en términos comunicacionales, un problema para la Fiscalía. Porque no estaba siendo comprendido el mensaje y la gravedad de las denuncias. Mira. Especialmente en el caso Valdivia. Dicho eso, Sí. a partir del fracaso que tiene la Fiscalía en la Corte de Apelaciones con la medida cautelar, se empieza a ver un cambio en la estrategia de la Fiscalía respecto de seamos transparentes, esta es la información, estos son los antecedentes, porque se tendió a victimizar en algo la situación del futbolista, del exfutbolista, respecto de la víctima, a partir de ciertas cuestiones de la conducta de la víctima posterior, etc.
pero sí la Fiscalía entendió que el mensaje no estaba llegando. Y muchas de estas investigaciones, cuando están siendo públicas, importa mucho el mensaje a través de los medios de comunicación. Porque, Claudio, estos resultados de los exámenes toxicológicos probablemente los tenían hace mucho tiempo. ¿Cuánto demora Yo en la creo que entrega ya de lo esos deben haber tenido exámenes, hace un doctor? buen rato. No, eso en 24 horas Claro. está el resultado. Así que efectivamente, Pri, tal como tú dices, esto ya estaba en la carpeta. Claro. O sea, esta información se entrega con el objetivo mismo de... acá hay un objetivo, a eso voy, ¿no? A ver, el objetivo es muy claro y por eso me quiero detener en esto. El objetivo es muy claro. A ver, si es que uno fuera extremadamente riguroso en términos jurídicos, esa información no se debía haber entregado respecto a los informes toxicológicos. Porque es información reservada, es de una investigación reservada. ¿Y quién lo está entregando? La vocería. Pero... Ni siquiera una filtración. No, no, misma no. Fue la oficial, la vocera vocera de la Fiscalía. Y no solamente nos está diciendo que hay un informe toxicológico, sino que nos está entregando detalles de ese informe Te toxicológico. sumo que es la misma persona que habló de la conversación con con Maite Orsini, que habló de los mensajes. O sea, todo eso lo hemos conocido a raíz de esta misma persona. O sea, lo que dice Claudio tiene mucha relación con la información que conocemos del caso hasta ahora. Te hago una pregunta. Ante esta situación que no se está filtrando, se está dando a conocer de forma oficial por parte de la Fiscalía, ¿podría oponerse la defensa de Jorge Valdivia? Se supone, y lo vimos también a propósito del caso de Monsalve, las garantías y la protección de este tipo de reserva es para la víctima. Y lo vimos en la audiencia de Monsalve, donde se le preguntó a María Elena Santibáñez si ella estaba de acuerdo en que la audiencia fuera pública. ¿Y qué dijo María Elena Santibáñez? Que sí estaba de acuerdo. Por lo tanto, insisto, yo creo que esto no es casual, ojo, no es casual la información que estamos teniendo. Y no me cabe duda que la vamos a seguir teniendo respecto a aquellas cuestiones que no afectan tanto a la víctima, que son informaciones relevantes para el curso de la investigación de esta causa. No, de estas ambas causas. Claudio, ¿esto es un jaque? ¿O jaque mate? Yo creo que es jaque, al menos. Yo creo que sí. Sí. Porque si tú fueras ficción, hagamos ficción, que nos gusta hacer ficción. Si tú fueras el abogado defensor de Jorge Valdivia, ¿cuál es tu siguiente movida? ¿Cuál es mi siguiente movida? Yo creo que aquí es empezar a presentar testigos de conducta, porque aquí me buscan generar un patrón de comportamiento, sí o sí. Yo necesito testigos. Yo sí o sí necesito testigos. Lo que sí la Fiscalía tiene que demostrar, que si esa sustancia está en el cuerpo de la víctima, tiene que demostrar que fue Jorge Valdivia el que le pasó eso. Claro. ¿O no? En el caso del segundo hecho, primera denuncia, es mucho más fácil porque estamos hablando que todos los exámenes se lo hicieron dentro de las 24 horas. Claro. Sí. En el caso de la primera víctima, segundo hecho denunciado, hay que considerar que ella va a denunciar el día martes recién. ¿Cuándo ocurren los hechos? Del jueves al viernes. Claro. Por lo tanto, estuvo el viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Y por lo tanto, estamos hablando que son 6 días, doctor. Es muy difícil. Si llegara a aparecer ahí. Es muy difícil que llegara a aparecer ahí. Tendría que haber sido una dosis muy alta, de acción larga. Pero es probable que también parte de las diligencias que se hicieron en el departamento de Jorge Valdivia era buscando, por ejemplo, si es que él manejaba esa sustancia en su casa. La cuestión ahí es, en el primer hecho, segundo denunciado, ojo, que ahí habían otras personas. Exacto. Otras personas. Y aquí el departamento de Jorge Valdivia entiendo que estaba lleno, Eran como 5 personas. Sí. Y lo que se está buscando aquí ya no es una víctima privada totalmente de razón. La tesis de la Fiscalía ha ido cambiando y también lo pasó en el caso Monsalve, en que buscan que las víctimas están, conforme a lo que dice el código, están en incapacidad para oponerse. Claro. Ese es el concepto. Es decir, una víctima no tiene que estar absolutamente... No es un blackout. No es un blackout. Claro. No. Mira. Ya. Pero vamos a seguir leyendo y voy a retomar desde allá arriba. Dice, él contacta a las víctimas a través de una red social, Instagram, a las 2. Ahí es donde lo que está estableciendo la Fiscalía es un patrón. Claro, se nota también. acá, porque acá lo que está explicando es el modus operandi. Y la Corte también da en el clavo en eso. Sí, po. Sigue esa línea. Él contacta a las víctimas a través de una red social, Instagram, a las 2. No existe una relación previa, no tienen amigos en comunes.
Las víctimas no se conocen, son absolutamente desconocidas. En ambas víctimas existe ingesta de alcohol. Ambas dan cuenta de la posibilidad de haber sido drogadas. En tanto, la asesora de la Fiscalía precisó que están a la espera del resultado del examen toxicológico de la segunda víctima. Falta una ampliación del informe que nosotros vamos a solicitar, que nos explique el perito cuáles son estas sustancias, qué efectos producen en el cuerpo y, lo más importante, qué pasa con esta combinación, alcohol y benzodiazepina, básicamente. ¿Podemos ir más abajo, por favor, señor director? Sí. Breve cuestión. Ahí, ya. Breve cuestión. La Fiscalía también me está diciendo qué es lo que va a hacer. Claro. Es decir, voy a tener nuevas diligencias, nuevas pericias para poder acreditar cuál es mi posición. Es que, a ver, me parece que... Es que esto es clave. Es clave. Me parece que la postura, cuando hablamos de un juicio de esta complejidad y con esta publicidad, la estrategia importa. Las cosas que yo hago importan. El mensaje que yo voy entregando también importa. Para tratar de explicar lo que ocurre con este tipo de medicamentos. Por ejemplo, nosotros en medicina lo utilizamos para realizar algunos procedimientos molestos como una endoscopía, Claro. que no quita el dolor, pero Baja la sensibilidad. baja la sensibilidad y duerme a la persona. Y si una persona se hace una endoscopía bajo estos efectos, además se le coloca algo para bajar el dolor, cuando despierta no va a saber que ya le hicieron el procedimiento. Va a haber tenido una laguna de memoria que no recuerda nada y va a creer que todavía está esperando para que le hagan el procedimiento. Mira. Entonces, así lo usamos los médicos. Si alguien lo usara con otro fin y mezclado con alcohol, se produce una laguna de memoria en que la persona Doctor, no le quiero recuerda. hacer una pregunta. Mire, poniéndome en el caso, si es que supuestamente una persona está consumiendo a lo mejor todas las noches este tipo de medicamentos Para dormir, por ejemplo. para dormir, porque además, ¿para qué me lo voy a tomar antes de ir a carretear? Si quiero estar despierta, pues para Claro. eso tomará otra cosa, pero para dormir. Se lo tomó en la noche, al otro día, en la tarde del otro día, toma alcohol. ¿Eso también puede hacer un cortocircuito? Sí, puede perfectamente hacer dependiendo cuál medicamento es el que está tomando. Algunos son especialmente riesgosos porque tienen una vida media más larga. Ya. Ahora, ¿cuál es el problema? Que es solo la identificación de una familia de medicamentos, la familia de las benzodiazepinas, no el medicamento en particular. Y estos medicamentos están presentes en muchas casas a lo largo de Chile, entonces se puede usar con fines medicinales y también con fines delictuales. Entonces ahí hay otro problema. Bueno, con estos dos elementos, que en el fondo tienen que ver con los exámenes toxicológicos, están esperando los resultados de la segunda denunciante, que probablemente sea más improbable que se encuentre porque pasaron más días desde que se realizan los exámenes de laboratorio. Pero además que estas denunciantes no se conozcan, que hayan tenido los mismos síntomas, ya estamos hablando de un jaque. ¿Es una situación que complica la defensa de Jorge Valdivia? No me cabe duda. Es que estamos teniendo más información. Hasta el momento no teníamos mucha información. Claro. Y mientras más antecedentes, muchos antecedentes, y respecto a los resultados de las pericias, de los informes, porque no son pericias, son informes toxicológicos. Claro. Ni siquiera hemos llegado a la pericia. Si vamos a una pericia toxicológica, el médico, y ahí, doctor, usted podrá también después complementar, es el que me va a decir cuáles son los efectos de esta sustancia, lo que decía la Fiscalía. Entonces, claramente la Fiscalía me está diciendo, no. Esto yo estoy partiendo. Yo te voy a entregar, Claro. yo voy a entregar mucha información respecto a cuál era la posición que tenían las víctimas en el momento de los hechos. Así que vaya que puede complicar la defensa en el corto y mediano plazo al menos.